El análisis de los fenómenos humanos en un diálogo crítico y plural. La riqueza y complejidad del hombre y sus manifestaciones sociales. Bienvenidos a El Universo Humano en Extensión, una contribución de la Coordinación General de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda con mucho gusto su amigo Ernesto Duque Padilla. Este es El Universo Humano en Extensión. Estamos todos los jueves a las 5 de la tarde en el 104.1 de frecuencia modulada en Radio Universidad. Esta es una aportación de la Coordinación General de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila. Bueno, pues el día de hoy tenemos un tema muy interesante. No pudimos estar en el Mundial. Quisiéramos estar en Brasil, agotados los boletos de avión, agotadas las habitaciones, agotadas las entradas a los estadios y lo que es más triste de todo es que agotada nuestra cartera. Así es que, pero agotados no estamos de ánimo y vamos a tocar este que es uno de los dos temas periodísticos del día. Desde luego el primero, el Mundial Brasil 2014, que arrancó ya con un triunfo de la selección de Brasil. 3-1. Bueno, acabamos de terminar de ver el partido. Este es el primer resultado, pero el otro tema que ocupa la noticia en los diarios es el del bullying. Tristemente nos dice, por ejemplo, el periódico, yo inicio el comentario antes de presentar a nuestra invitada, diciendo esto, que México es el primer lugar mundial según la OCDE, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Comparte la conducción de este programa nuestra compañera Elizabeth Buitrón Romero, a quien saludo muy cordialmente esta tarde. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, un placer volver a estar acá con ustedes. Espero que la hayan pasado bien en mi ausencia. Les recuerdo los teléfonos, el 482-6995 y nuestra página de internet, nuestro Facebook. Es el 104.1 FM Radio Universidad, donde estaremos recibiendo sus comentarios. Invitamos a la maestra Dina Araceli Duque Padilla para hablar de este importante tema. Ella es maestra del CETIS 48, tiene ya 29 años ahí frente al grupo, candidata a doctor en planeación y liderazgo educativo, y su tema de investigación es la integración grupal. Eso la ha llevado a trabajar el tema justamente del bullying. Muy buenas tardes, Dina, bienvenida a tu programa. Hola, muy buenas tardes a todos ustedes. Gracias por invitarme. Está con nosotros también Nicolás Castañeda en los controles y además él nos va a hacer un comentario recomendando algún libro. Siempre queremos en su programa incluir esta sección orientando a los jóvenes con nuestro lema menos face y más book. Bien, pues Dina, bienvenida. A ver, Elizabeth, empezando el tema, ¿qué debemos de entender por bullying? El bullying es el ejercicio del acoso escolar. Se ha diluido un poco lo que es el bullying, su especificidad, entendiéndose como cualquier tipo de agresión en la escuela. Y recordemos que las agresiones o los pleitos o las rivalidades, incluso la lucha por el poder ha estado presente en la vida escolar desde siempre. Pero este fenómeno que ahora se ha llamado el bullying no es lo que siempre había existido, ¿no? Si bien a lo mejor había casos aislados, cada vez la presencia empieza a ser más frecuente, más cotidiana. Incluso me atrevería a decir que los alumnos en las escuelas empiezan un poco a acostumbrarse a esta dinámica que se teje al interior de las aulas. Incluso hay compañeros, maestros míos, que comentan, dice, pero ¿por qué le están haciendo ahorita tanto ruido? Si esto siempre ha existido. Pero no era el mismo tipo de ejercicio de violencia. Una cosa es que se peleen por una rencilla amorosa, por una riña entre compañeros, por la cancha del fútbol, a que acosen, hostiguen, segreguen, marginen a algún alumno que por sus características se considera diferente. Entonces hablamos de abuso del poder. Siempre hay una diferencia, una jerarquía, sí, en la que una persona abusa de otro. Y hay una cierta manera de iniciar, porque se inicia muchas veces aislando
al quien es objeto de bullying. O sea, hay muchas formas de bullying, desde Claro. luego. No estamos hablando solamente de golpes, patadas, arañazos, etcétera. Y ahora con los medios de comunicación, pues es el ciberbullying, ¿no? Pero fíjate que una de las, pues no me atrevería a decir condiciones, pero uno de los elementos que generalmente están frecuentes es el aislamiento. Empiezan a no juntarse, a segregarlo, a que no forme parte del grupo, que no alcance a tener identidad ni pertenencia, y una vez que está segregado, que está incluido pero no integrado, le puedes hacer lo que sea, no va a haber nadie que lo defienda porque no se considera parte del grupo. Y cuando no eres parte del grupo, no eres semejante. Y cuando no eres semejante, eres un bicho extraño. Esa es una de las peores formas de... Y ahí es donde empieza, porque cuando ya estás convertido en un bicho, te pueden hacer lo que sea, nadie te va a defender. Y no va a haber ninguna parte de la institución que pueda intervenir, porque hasta los mismos maestros en muchas ocasiones los tienen aislados. Como el grupo no lo tiene integrado, el maestro pues enfoca hacia los alumnos, desgraciadamente, hacia el grueso de los alumnos, y se te olvidan los 2 o 3 o el 1 que está sentado ahí atrás, y el mismo maestro no le hace caso. Entonces, mucho menos si hay alguna agresión, que es ahí importante, donde hay que recalcar que si se va a tener que hacer un plan de intervención, hay que iniciar con los maestros. Yo creo que el problema es institucional. Mira, a mí me gusta definir el bullying como acoso escolar, buscando también las distintas definiciones, origen, su historia, etcétera. Te das cuenta que la agresión, el abuso existe en muy distintas condiciones, pero cuando hablamos concretamente del bullying, estamos hablando del ámbito escolar. Claro. Entonces, si es un tema escolar, es un tema institucional, que ahí es donde debemos de entenderlo y atacarlo, ¿no? Corregirlo. Claro, porque hay violencia intrafamiliar, pero esa es otra cosa. Es otra cosa, hay violencia en el ambiente y no podemos independizarla. Sabemos que vivimos un clima de violencia y todo eso interrelaciona. Pero específicamente estamos hablando de esto, el concepto es muy nuevo. De algo que tiene que ver con la escuela, que le concierne a la escuela y a sus autoridades y que se juega al interior. Fíjate, una vez que aparece un concepto, agrupa un fenómeno. Estamos acostumbrados a la violencia y al abuso, pero cuando hablamos de bullying, entonces tenemos una forma de entender un fenómeno y nombrarlo. Si ves en el periódico, así aparece etiquetado, y este concepto que muchas gentes creen que es un término en inglés, tiene un origen holandés y apenas por los 70. Parece que es un... Porque es un fenómeno relativamente nuevo, ¿verdad? Un poco anterior a los 70, pero hasta esa época fue que se le dio ese nombre. Que se le dio, mira, su origen es interesante. La palabra original o que le antecede es moving. Es un fenómeno que ocurre, según Coran Lauren, las gentes que saben etología o psicología animal, entre las especies, en algunas especies de animales como los pájaros. Los pájaros de una especie, cuando ven que hay una intromisión de una ave sola en medio de un grupo, la atacan y le hacen moving. Fíjate, y eso se empezó a utilizar después en el medio laboral para representar ese fenómeno en el que es acosado un trabajador o cuando abusa su patrón de él o lo hostiga. Y de ahí pasa al ambiente escolar. En Noruega, en los países nórdicos, está presente esta preocupación y de ahí se extiende al mundo. A nosotros nos llega recientemente y muy rápidamente nos vemos proyectados en las estadísticas. Comentaba yo que la noticia de un periódico local de hoy es que 10.781.875 alumnos de nivel básico son víctimas de bullying. Cuando los datos internacionales hablan del 16%, por ejemplo, en nivel promedio, aquí estamos hablando del 60-70% de los alumnos que sufren algún tipo de acoso. Según investigaciones de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional, la Secretaría de Educación en Coahuila reconoce 33 casos documentados hasta en lo que va del año. Y también este diario nos informa que la senadora Hilda Flores Escalera ha presentado ante la Comisión Permanente del Senado una iniciativa para la reforma de la Ley General de Educación, que debo añadir que existen pronunciamientos desde 1911 en el Congreso del Estado de Coahuila
donde se hace un llamado a los maestros para atender este tipo de casos. Entonces estamos hablando de un serio problema cuando la OCDE menciona a México como el primer lugar mundial. Mira, yo trabajo en las escuelas desde hace muchos años y te puedo asegurar, porque estoy todos los días ahí, que los maestros los atienden, pero muchas veces no te das cuenta de lo que pasa, porque son cosas que pasan a tus espaldas. Para cuando el maestro se da cuenta es porque el problema ya está tejido. Claro. Y en la escuela, pues es un mundo muy complejo, ¿verdad? Que por más que tratas de asir las cosas, el mismo ritmo de trabajo hace que se diluyan. Eso no quita responsabilidad a los maestros, ¿verdad? Solo estoy tratando de hacer notar que los maestros se ocupan, no es que nunca hayan hecho caso, pero muchas veces no se dan cuenta. Es importante que haya hacer una transformación en la cultura de la organización escolar, que todo mundo se comprometa, que empecemos con difundir de manera general en toda la escuela, para que todo el mundo esté consciente y estar percibiendo los signos de maltrato que se puedan estar presentando. Y además crear conciencia entre los alumnos, porque son ellos los primeros en darse cuenta y por indiferencia, por no quererse meter en problemas, optan por no hacer nada y dejan que el asunto avance. Parten de la idea que como ellos no participan de manera directa, el ser observador pasivo no los compromete. No. Bueno, pues ya con esto están diciendo qué se puede hacer. Yo hubiera dejado eso para el final, pero qué interesante que abordemos esto sin tanto rodeo, porque a final de cuentas la preocupación es esa, es un reto para las autoridades educativas y para todos nosotros, porque es un problema real. Y si bien muchas personas dicen que antes esto no era un problema porque estábamos acostumbrados, que no hay que exagerar, lo cierto es que es una realidad. Y veamos ahí los casos. También hoy el periódico nos menciona el caso de... A lo mejor no era un problema de carácter social, ¿no? O sea, no se repetía con tanta frecuencia como para considerarlo social. Se repetía de manera aislada y eso hacía un caso aislado que pasó y desapareció. No, pero mira este caso del niño Héctor Alejandro Méndez Ramírez, de 12 años, que muerto en una secundaria de Ciudad Victoria. Ahorita tenemos un caso, yo lo leí en Procesos, en el periódico también acá, en Nava está siendo investigado, un caso de abuso sexual de un niño, ¿no? Son casos. Yo creo que este acontecimiento donde Héctor Alejandro pierde la vida es un parteaguas, porque es la primera vez que, por lo menos que yo tengo noticia, donde se finjan responsabilidades directamente a los maestros. Obviamente los maestros no columpiaron a Héctor, ¿verdad? Pero participaron en un delito que se llama de abandono y de omisión, que te digo, hasta donde yo tengo noticia, aquí en México no se había acusado a ningún maestro de esto. Fíjate la observación que hacen a la maestra que tenía bajo su responsabilidad al niño o el grupo, en el caso de Nava, es de que estaba muy ocupada en su teléfono. Y eso, bueno, es un descuido importante, ¿no? Claro. Aquí asociamos dos problemas contemporáneos. Bueno, entonces, además de esto, del abuso, debemos decir, quisiera yo agregar un comentario, y es que el ser humano es el único animal que goza con el sufrimiento ajeno. En esto hay una buena dosis de crueldad. De goce por la crueldad, sí. De abuso, de una diferencia que puede ser la de la autoridad o la jerarquía. Y imaginemos entonces el ambiente, la atmósfera en la escuela. Ustedes dos que están en el medio escolar, ¿cómo se vive esto entre los jóvenes, entre los niños? Si tienen algunos casos que les gustaría comentar de cómo se vive esta experiencia, para que no quede como una cuestión abstracta. Este es un asunto concreto que ocurre todos los días. Bueno, las edades promedio en donde es más marcada la situación es en la educación secundaria. Yo he trabajado en nivel medio superior, en preparatoria. Sin embargo, esto se ha extendido desde primaria hasta más allá de la preparatoria. En el
en el medio en donde yo me desenvuelvo, sí hay registrados, pero como dice Elizabeth, muchas veces hay un tanto de omisión de parte de los compañeros, pero platicando ya directamente con los jóvenes, sí reportan haber sido producto de algún tipo de agresión. Incluso yo tuve hace 2 años a un alumno que tuvo que darse de baja porque no soportaba, se paraba al frente o realizaba alguna actividad y todo el grupo se burlaba o le llamaban nombres. Entonces, al cabo de un tiempo no terminó el semestre. Tuvo que darse de baja porque no toleró la situación. No lo supusimos, sino hubo compañeros que posteriormente me hicieron saber que esa era la situación del compañerito este. Entonces, ahorita platicando con algunos alumnos, precisamente hoy en la mañana, todos con los que estuve platicando sabían de casos de bullying o habían sido producto de bullying. Fueron aproximadamente unos 8 con quienes tengo un club especial, y platicando con ellos de esto, todos me dijeron que habían tenido algo que ver con... Me comentabas, Dina, tú de algunas ideas para atender este asunto por tu experiencia con el teatro. Tienes algunos años trabajando con grupos de teatros, con temas sociales. Bueno, tengo 10 años dirigiendo un grupo de teatro del CETIS 48, y al trabajar para llevar a cabo la puesta en escena de una obra, haces muchos ejercicios de integración. Entonces a mí eso me empezó a despertar mucho, me dio la inquietud. Y si ellos se integraban a tal grado, tengo alumnos de hace 12 años que aún se siguen frecuentando y que aún los sigo viendo. Entonces a mí me despertó la inquietud, porque esta cohesión tan fuerte entre los alumnos, propiciada por estos ejercicios de integración. Entonces, parte de mi propuesta es esta, ¿no? Fomentar una cohesión grupal en donde los alumnos haya una amistad. Alguien dijo por ahí que rechazamos lo que no entendemos. Entonces es importante que entendamos a esa persona que no sabemos por qué es diferente, comprender a las personas que son diferentes, fomentando de alguna manera alguna amistad. Entonces mi propuesta es buscar la cohesión. Y hay un autor, Dillon, que es un investigador sobre esto, estadounidense, que marca algunos tips, y uno de ellos es empezar, pues obviamente por el ejemplo, hacer encuestas sobre lo que está sucediendo en la escuela, desarrollar códigos de conducta. Uh-huh. Se tiene que hacer todo un programa holístico. Tienes que abarcar padres, uh-huh, maestros, directivos, administradores, a todo el personal, incluyendo obviamente a los muchachos. Que los adultos identifiquen los tipos de bullying que hay, porque muchas veces dices, bueno, son golpes, pero la omisión, como decía Elizabeth, el hacerlos a un lado. Sí, se habla de maltrato físico, psicológico, en fin, de distintos tipos. Sí. Llevar actividades, cuando involucres a los estudiantes, llevar actividades como cuestiones de arte, periódicos, murales, que los muchachos empiecen a participar, que investiguen, que sepan qué es lo que sucede, hacer campañas, y que la escuela tenga un compromiso total. ¿Les parece que simplemente el haber llamado la atención sobre este problema a través de los medios y la preocupación social sirva de algo? Es algo que hace que se desarrolle mayor conciencia, haya más atención, precauciones, etcétera. No estoy segura, fíjate, yo creo que tiene que venir por decreto o por ley, por mandato. Es una cuestión de disciplina, sí, de orden. Que la Ley General de Educación ya consideraba que los maestros tienen, no la custodia, pero tienen la obligación de estar al cuidado de los alumnos, no al cuidado en el sentido de lo familiar. No, pero es la responsabilidad. Pero bueno, es una responsabilidad que se tiene sobre los alumnos en el tiempo que ellos están en la escuela. Pero también creo que la ley se está quedando corta, porque es necesario legislar en ese sentido. No es posible que todavía hoy día, cuando los chicos de 12, de 13 años
hacen cosas de adultos, tienen un ejercicio de su sexualidad activa, Claro. usan Facebook, que es una aplicación para mayores de 18 años, en una Sí, situación está de normada estos. en ese sentido. Claro, Elizabeth. claro. Y Los una niños, cosa de menores estas, tienen Facebook. claro, pero se ponen más años, si no, no te permite entrar. Ah, mira. Si puedes hacer el experimento llegando a tu casa, si tú te pones 12 años, no te dejan avanzar. Pues no fue mi caso, yo puse mi edad y no hubo problema. Por eso, porque ya tiene más de 18. Pero yo creo que los legisladores tendrían que ver de qué manera pueden trabajar, porque no puede ser que siempre les estés quitando la responsabilidad y quede como que nada pasó. Es responsable de los maestros, pero los jóvenes también son responsables. No puedes decir que porque son menores de edad no saben lo que hacen. Y tipificarlo como un delito. No sé, yo no soy jurista, No, yo pero hasta ahí. ¿ustedes tienen alguna idea de en qué términos hay que conceptualizarlo? Sí, habría que ser una infracción, un delito, un crimen, Exacto, ahí sí una no falta sé porque administrativa. no tengo Pero idea qué el caso es que hay que implicaciones tiene. legislar para poner orden y disciplina. Sí, porque y no trabajar puede la ser que estructura los escolar. chamacos vayan a su casa como que nada pasó y después del susto sigan tan tranquilos. Mira, nosotros a partir del programa Brigadas Escolares de Extensión hicimos una investigación de las escuelas vespertinas de la periferia, allá por el Cerro del Pueblo, para no mencionar en qué escuela. Y hicimos esto que propone Dina, encuestas y estudios. Y sí, como no, te sale muchísima información interesante. Por ejemplo, los casos de abuso estaban en los baños, en el recreo y en camino a la casa o a la escuela. Pero cuando había vigilancia de los profesores, esto no ocurría. Ujú. Y hemos visto que el 80% de los casos que los niños denuncian son atendidos con éxito. Sí, los niños denuncian, o si hay también la disposición en las autoridades escolares para atenderlos. También he apreciado, y esto es subjetivo porque no tengo datos firmes, que en escuelas, incluso muchas particulares o con más rigor y disciplina, los casos también son más esporádicos. Y hay una metodología, hay un protocolo. Ahora el gobierno de Coahuila ha anunciado medidas en este sentido. El día 5 de junio el gobierno federal anunció una inversión millonaria de 160 millones para atender el problema. Bueno, hay que ver cómo se transforma esto en hechos, pero el caso es que cuando se presta atención a la estructura, los casos disminuyen efectivamente. Y que pienso yo, este es mi punto de vista personal, que un clima de no violencia, una atmósfera de preocupación por esta situación, sí aminora el problema. Claro. Bueno, mira, vamos entonces a pedirle a Nicolás Castañeda, quien nos hace favor de trabajar en los controles, nos haga su presentación de un libro. Decíamos que estamos recomendando siempre en cada uno de estos espacios a nuestro auditorio la lectura de un buen libro. ¿Qué nos vas a recomendar, Nicolás? Hola, buenas tardes, auditorio de El Universo Humano en Extensión. Gracias al profesor por la invitación. Y pues bueno, el libro que yo presentaré es el libro Siddhartha de Hermann Hesse, el cual pues fue escrito en el año de 1922. Entonces, pues bueno, este es el libro que les voy a presentar. Muy bien, coméntanos por qué te llama la atención este texto en particular. Fíjate que coincide con la plática que han estado abordando acerca del bullying. Porque por un lado, no se trata de bullying, sino se trata al contrario. Este libro es el autor Hermann Hesse, precisamente para hacerlo. Él hizo un viaje allá por el lejano oriente, a tierras indias, y pues en el cual tuvo un contacto consigo mismo. Había estado viviendo en la India. Así es. Hermann Hesse, es 1922. 22, un poco tiempo antes de escribir el libro, estuvo viviendo allá en la India. Entonces, pues bueno, precisamente este autor hace, pues nos podría enseñar acerca de su filosofía. Entonces, de la sabiduría de la India milenaria. El personaje busca la sabiduría, va en busca de Buda. ¿Es así? Bueno, el personaje principal se llama Siddhartha, y pues de hecho, de lo cual hay muchas cosas que coinciden con Buda, porque hay mucha similitud en la historia. Gautama Siddhartha, el fundador de la doctrina budista, y pues bueno, precisamente pues cuyos postulados están basados pues prácticamente pues en el
respeto de toda manifestación de vida y comprensión de las leyes del karma o del destino. Entonces, pues es precisamente, se basa en esto de Buda, de la vida de Buda, de Gautama Siddhartha, y de ahí retoma a este personaje, Siddhartha, en lo cual pues también tiene un crecimiento personal interno. Entonces, esto a través también con su compañero Govinda, su amigo. En un viaje que ellos emprenden. Así es un viaje, y no solo es un viaje físico, sino también es un viaje simbólico, un viaje al interior de un viaje de sí mismo. espiritual. Un viaje espiritual, exactamente. Entonces, pues bueno, todos nos hemos hecho la pregunta de qué hacemos, dónde estamos, hacia dónde nos vamos. Y este libro realmente se los recomiendo precisamente porque quizá no les va a decir en este libro, aquí están las respuestas, pero los puede orientar hacia esa búsqueda, hacia esa búsqueda de respuestas personales en los cuales pues tú podrías, pues bueno, había investigado un poquito y pues bueno, esta novela propone buscar respuestas guiándonos por una voluntad de cambio, que se niegue a seguir aceptando una conciencia opacada por valores efímeros que duran solo un chispazo. Y ahí es donde hace relación con el tema que nos ocupa, ¿verdad? Uh-huh. Exactamente. Y pues bueno, este es un libro, no está muy largo, es un libro en el cual también está escrito con un lenguaje muy sencillo, muy disfrutable. Quizá ahí vienen palabras en las cuales, pues bueno, como mexicanos no estamos tan acostumbrados, ¿verdad? Exacto, porque pues es acerca de otra cultura distinta. Sin embargo, pues aquí mismo define qué es, cuáles son esos tecnicismos, cuál es el significado de esas palabras, y así pues es mucho más fácil poder comprenderlo. Entonces es un libro corto también, y pues bueno, pues este es el libro que los traigo. Y pues bueno, aquí otra cosa es que Hermann Hesse propone la búsqueda interior, poniendo a prueba nuestras convicciones y aceptando que los valores que sustentan nuestra visión del mundo tienen que adaptarse en la medida que vamos creciendo interiormente. Pues ahí tienen la recomendación de Nicolás Castañeda, de este Premio Nobel de Literatura Hermann Hesse, un libro que no pasa de actualidad, Siddhartha, 1922. Bueno, pues estamos de regreso aquí en su programa El Universo Humano en Extensión. La voz Ernesto Duque con Elizabeth Vitrón y Dina Duque Padilla, Dina Araceli Duque, hablando del bullying. Tenemos poco tiempo ya para despedirnos de nuestro auditorio, para hacer un último apunte. Hemos estado hablando de acoso escolar o del bullying, del maltrato y el abuso en las escuelas. ¿Qué entonces podríamos concluir como una estrategia para atender este problema en la actualidad? Pues yo creo que primeramente estar conscientes que está sucediendo, no ignorarlo de parte de toda la institución, de las autoridades, de los maestros, y muchas veces hasta los mismos maestros provocan el bullying etiquetándolos. Tú güerito, tú Rodríguez. Baltasar, que no va mucho a clases, va a saltar. Exactamente, ese es un ejemplo. Entonces, los mismos maestros muchas veces lo fomentamos, lo provocamos y a veces de manera inconsciente. Y los muchachos siguen el juego. Nosotros nos vamos del aula y el joven que hemos nosotros etiquetado se queda con la situación, con los compañeros. Entonces, pues, nada más que estemos conscientes, maestros, directivos, las instituciones completas. Elizabeth. Ahorita comentábamos fuera del aire que habría que fomentar valores, y yo le comentaba a Dina otros valores, porque los valores que siempre vimos cuando nuestras generaciones estaban en la escuela, pues son valores que ya no alcanzan para este fenómeno. Habría que recurrir a la tolerancia, la inclusión a la diversidad, la solidaridad, la empatía, que también son valores que no se han trabajado ni se han desarrollado, que no se practican o que se practican pero no como los que nos tocaron, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a nuestra invitada Dina Araceli Duque Padilla. Elizabeth, como siempre ha sido un placer compartir este micrófono contigo. Igualmente. Nicolás Castañeda, muchas gracias, y a todos ustedes, como siempre, les deseo salud y vida. El Universo Humano en Extensión.
Una contribución de la Coordinación General de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila. Escúchanos en nuestra próxima emisión, aquí en el 104.1 de Radio Universidad. La cultura universitaria en el cuadrante.